Bueno, estoy grabando la clase, así después la podemos subir a Edmodo. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. 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 Bien, perfecto. Lo único, ¿por qué yo lo escucho por la pantalla de... Acá estaba el por qué. Ahora sí, ¿me pueden escuchar todos? Sí. Bien, perfecto. Ahí Sí. los escucho yo, ahí los escucho yo y ustedes me escuchan a mí. Bien, perfecto. Lo que pasa es que lo cambié al auricular por eso. Así se puede escuchar mejor. No sé si por ahí el audio de mi micrófono de los auriculares funciona bien. Por eso por ahí pregunto tanto. Si no me llegan a escuchar, me avisan y lo vamos viendo. ¿Estamos? Bien. Chiquitos, corazoncitos, algunas cuestiones que por ahí necesitamos pasar en limpio. Una de las cuestiones que necesitamos pasar en limpio es el tema de que no sé si ustedes estuvieron leyendo, pero ya se estableció la fecha de finalización de clase. Parece mentira, pero pasó casi todo el año, tenemos todo noviembre para seguir trabajando e ir cerrando ya los temas, bueno, nada, los temas que quedan ahí en el cuadernillo. Si ustedes habrán visto, es por eso que yo la clase pasada no di clases porque se estaba definiendo este tema, entonces antes de continuar necesitaba que se aclarara las cuestiones sobre el tema del dictado de clase. Lo que sí yo les aseguro que de acá a diciembre vamos a tener ya todos los martes, vamos a tener regular clases de video. Eh, Fíjense que yo les di para presentar el trabajo ya de Egipto, si no me equivoco, es cierto, ¿no? Lo había publicado al trabajo de Sí. Egipto. Bien, Sí. la cuestión ahí del trabajo de Egipto es que es dejé hasta la consigna número 6. Eh, bueno, no es que, digamos, si bien no sé por qué le puse fecha de hoy, en realidad quería haberle puesto un poquito más, pero no importa, dejémoslo ahí. Si bien tiene fecha de entrega hoy, pero igual no se hagan drama si no lo entregan hoy, si lo entregan la semana que viene, va a estar perfecto también. Despreocúpense por eso, yo no voy a hacer historia en torno a eso. Eh, no sé, debo haber seteado mal el calendario y no me di cuenta que lo había puesto para este martes, en realidad lo quería poner para el martes que le seguía. Eh, ¿Ustedes entregaron el trabajo ya de Egipto? Sí. Bueno, si lo entregaron no hay problema, lo vamos a ir igual viendo ahora. Igual yo quería darle un cierre al tema anterior sobre de la antigua Sumer, quería dar un pequeño cierre y ya empezar con el tema de Egipto. ¿Hay algo que no haya quedado claro de la antigua Sumer? Eso lo vamos a ver en unos minutos, si alguno de ustedes tiene algo para preguntarme. Antes de continuar, ahora sí con la explicación de los trabajos prácticos, quería terminar de cerrar la idea. Es probable que dentro de 2 o 3 semanas yo haga como una suerte de integrador, está a través de Edmodo. Va a ser un integrador. Ya voy a después decir bien cuáles van a ser los temas, pero de lo que venimos viendo prácticamente. Está, no se hagan drama, que ustedes lo van a hacer en su casa, lo van a hacer con el dispositivo con el cual trabajan acá en Edmodo, ya sea el celular, la computadora, la tablet, lo que sea. La otra cuestión, van a poder utilizar el cuadernillo para poder hacer el integrador, así que eso también no se hagan drama. Yo cuando armo las consignas las armo pensando en eso, de que ustedes pueden tener tranquilamente el cuadernillo y trabajar con eso o con cualquier otra información también. Está. La cuestión ahí es que yo lo que quisiera de ustedes es que, bueno, digamos, repasen un poco aquellas cuestiones que no hayan quedado claro de los temas anteriores y me lo vayan diciendo por ahí algo que no quedó claro. ¿Está? Esto no lo hagan para ahora, o sea, para puntualmente esta clase, sino que lo preparen para las próximas. ¿Está? Yo igual, no se hagan drama, yo les aviso con buen tiempo cuando se abre la evaluación
y cómo se hace, perdón, el integrador y cómo hacer el integrador. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Qué? ¿Y lo hacemos Son en una consignas, llamada? ¿perdón? ¿Lo tenemos que hacer en una llamada o...? No. Eso yo les pongo Ah, una fecha y un horario y ustedes ese día y en ese horario, normalmente a veces lo pongo, supóngase, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces ese día, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, ustedes se conectan y hacen ese trabajo. ¿Está? Le pongo así también un rango de horario para que ustedes, bueno, digamos, cierta flexibilidad para que ustedes puedan, digamos, eh, por si tienen algún inconveniente, algo, que sé yo, ustedes buscan el horario correcto, el que más les quede mejor, y hacen el integrador. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Igual no serán drama, yo después les voy a explicar bien cómo son, pero normalmente son consignas de verdadero o falso, elegir las respuestas correctas, por ahí poner la palabra que falta, ese tipo de ejercicios así que son re simples, no son nada complicados, ¿se entiende? Ustedes vayan viendo esas cuestiones y nada, ahí va a salir fácil, no se hagan drama. ¿Está? Bueno, saliendo de este tema, vamos ahora sí ya a pasar. A ver, en el caso del trabajo práctico de la antigua Sumer, ¿quedó algo puntual que les haya faltado explicar, algo que no hayan terminado de entender? No. no, ¿No? ¿Quedó todo claro? sí. Bien, perfecto. A ver, yo una de las cosas que yo quiero que ustedes recuerden, que les quede claro acá en este trabajo práctico, de todo lo que nosotros vimos, hay dos cuestiones muy puntuales que yo quiero que quede muy bien. La primera es la idea de que este poder central, este poder central que normalmente lo dirigía este príncipe, este lugal o el encipatesi, ¿se acuerdan? Este poder centralizado, ¿no? Que de a poco le va a ir dando una forma que nosotros podemos, ya dando tímidamente, le vamos a empezar a llamar Estado. Está este poder puntual, ¿no? Entonces ya, ahí ya con la antigua Sumer ya empezamos a ver esto, un principio de Estado, ¿está? Que es un poder central. Está este poder, tiene el poder de las armas, el poder religioso, me van siguiendo. Y la otra idea que yo quiero que quede muy en claro, como cierre de trabajo, es esta idea de jerarquía social, en la cual existen grupos más importantes y grupos menos importantes. Que nosotros lo vimos con el tema de la pirámide, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la base, Sí, digamos, el grupo social menos importante de toda la pirámide social? en los esclavos. Muy bien. ¿Y cuál era el sector más importante? La El punta de la lugar. pirámide. El ¿Perdón? El lugar. Exactamente, muy bien. Entonces, lo que yo quiero rescatar a todo esto es que existe una jerarquía social que cada vez se va ampliando, van apareciendo nuevos sectores sociales, esta jerarquía se va diferenciando, y van apareciendo esos sectores que son más importantes a menos importantes. Obviamente el menos importante de todo, que ni siquiera categoría de persona tenía, era el esclavo. Ni siquiera categoría de persona, no era persona el esclavo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque Sí. ahora vamos a ver Egipto, que Egipto, ahí ya tenemos claramente un estado bien identificado, ¿tá? Ahora sí ya podemos decir que tenemos un poder bien centralizado, mucho más grande de lo que había en la antigua Sumer, y que bueno, nada, este poder centralizado obviamente va a estar dominado por un sector social o una clase social muy, muy, como les decía, muy, muy puntual, ¿tá? Que va a ser la nobleza. Bien, continuamos. Deme un segundito, por favor. Ahora sí, continuamos.
A ver, cuando nosotros hablamos de la antigua Sumer, ¿de qué estamos hablando puntualmente acá? Perdón, del antiguo Egipto. Esta es una sociedad que coexistió en el tiempo, es decir, en el mismo momento que existía la antigua Sumer, también existía el antiguo Egipto. ¿Me siguen hasta acá? Acá hay una sincronía. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de sincronía y diacronía? ¿Se acuerdan de esto? Al principio de la clase fue esto, al principio del año, por eso lo digo. ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. No. A ver, estos dos pueblos existieron al mismo momento. Es decir, si nosotros trazamos una línea de tiempo, ¿no? Vamos a tener que la antigua Sumer y el antiguo Egipto existieron en el mismo momento, pero no existieron en exactamente el mismo lugar. Uno lo teníamos enfocado en lo que era el río Tigris y el Éufrates, la antigua Sumer, en cambio... Y el otro, el río Nilo. Exactamente, y el antiguo Egipto existió en torno al río Nilo. Exactamente, ¿en dónde se ubica el río Nilo, David? ¿Cómo, profe? Se me trabó todo. Ah, vamos de vuelta. ¿Dónde se ubica el río Nilo? ¿Sabés dónde queda el río Nilo? Ahí está. El río Nilo. Sí, ¿quién me está diciendo en el desierto? Josefina. Ah, bien. Sí, en el desierto, sí, pero ¿en qué parte puntualmente del desierto? Es decir, vamos por ahí, si vos querés, te doy, vamos a ubicarlo en un continente. ¿En qué continente estamos hablando? Acá está. Bueno. Bien. A ver. Acá lo tenemos bien. Bueno, denme un segundito. Perfecto. A ver, les voy a compartir acá la pantalla. Denme un segundito. Ahí estamos. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? ¿Sí? Sí. ¿No? Bien. Fantástico. Bueno, a ver. Vamos de vuelta. Cuando nosotros hablamos de la antigua Sumer, puntualmente estamos haciendo referencia a esta región, a lo que yo les había dicho. Acá tienen bien marcados los ríos, que es el río Tigris y el río Éufrates, lo tienen bien marcado acá. Bueno, acá en esta parte puntual no se nota tanto, pero acá vemos que vienen dos grandes ríos, ¿está? Y que estos dos grandes ríos confluyen hacia lo último y desembocan en esto, lo que es el Golfo Persio. ¿Me siguen? Actuales países de Kuwait, Irak, Irán, está. Son los, inclusive acá Siria, si ustedes miran, y Turquía acá en esta zona. Bueno, esto fue lo que nosotros estudiamos como la antigua Sumer. Toda esta región acá es la antigua Sumer. Está actualmente. Ahora, esto es Asia, todo esto, el continente asiático. ¿Me siguen hasta acá? Todo esto Sí. es Asia. Todo esto acá. Acá tenemos la India, acá tenemos China, ¿está? Todo esto es el continente asiático. Pero Egipto, y puntualmente el río Nilo, acá lo tenemos. Esto es el continente africano. ¿Me siguen? Hasta acá, que esta es la península del Sinaí, acá tenemos Israel. Esto es el río Nilo. Que el río Nilo, en realidad, si ustedes ven acá, toda esta imagen satelital, todo esto es el río Nilo. Es una cosa, un río increíblemente grande, largo, muy largo, que abarca varios países. El río Nilo le da vida a toda esta región. Que vos decías recién, Josefina, que esto todo era un desierto. Y sí, tenés toda la razón. Todo esto es el famoso desierto del Sahara. ¿Está? Y lo que marcaría el norte de Egipto, miren qué grande que es.
Esto es el norte de Egipto, perdón, el norte de Egipto. El norte de África. ¿Me siguen? Inclusive sigue también por acá. Sí. Bien. Para que ustedes se den una idea, acá está Egipto, el río Nilo, lo pueden ver. Acá tienen Grecia, que no está tan lejos para nuestras distancias acá en la Argentina. Egipto y Grecia para nosotros está al lado. Para ellos no, para ellos es todo un mundo, pero para nosotros es al lado, por la poca distancia. Inclusive acá está Italia, se puede ver claramente la bota italiana. Está. Sí. Quizás así lo puedan ver mejor. Acá tenemos la bota italiana, acá está Egipto, Grecia, Sí. está. Bien, todo esto es el norte de África y esto es Europa. Bien, acá está el río Nilo. Bien, hasta acá, ¿se va entendiendo? Sí. Bien, Sí. junto con los pueblos de la antigua Sumer, Egipto formaba esta famosa media luna fértil. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esta media luna fértil? Sí. Que lo habíamos visto. Bien, junto con la sociedad sumeria, Egipto es la otra sociedad hidráulica. Y acá empezamos a utilizar una palabra, un concepto que tímidamente lo habíamos mencionado y acá sí lo voy a refrescar bastante. ¿Qué es una sociedad hidráulica? ¿De qué viene la palabra hidráulica? Anótenla, hidráulica con H. Hidráulica. 2 puntos. ¿Anotaron? Sí. Bien. Sociedad hidráulica. Hidráulica. Sí. Hidráulica. ¿De qué les suena a ustedes hidráulico? No sé. No saben. Bien. No se hagan drama, que para eso están acá, para aprender. Lo hidráulico viene de agua. ¿Está? De ahí que tienen, por ejemplo, palabras como hidrografía, ¿no? Que es el estudio o el dibujo de todo el agua. Más que nada hacer mapas, a eso se refiere con hidrografía. Lo hidráulico viene relacionado al agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de sociedades hidráulicas, estamos hablando de sociedades que lo que hacen es manejar, controlar el agua. Y puntualmente, ¿qué agua están controlando acá? Tanto en Egipto como en la antigua Sumer. Mejor dicho, que controlaban. Porque... Exactamente, Josefina. Exactamente, los ríos. Muy bien. Entonces, acá en la antigua Sumer los ríos eran Tigris y Éufrates, y acá en el antiguo Egipto puntualmente el Nilo. Si ustedes miran bien, esto, que en realidad el río en sí mismo no se ve tanto, acá sí se ve el río, pero esto en realidad no se ve tanto el río acá. Lo que estamos viendo acá es más verde, que es vegetación, que es la vegetación que crece al costado del río Nilo. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Es más, es muy interesante ver una cuestión. Sí. La vida, fíjense que los nombres de los pueblos están todos alrededor del río Nilo. Entonces, estos pueblos del río Nilo tienen como finalidad que se ubican en esta zona, acá. ¿Por qué? Porque la vida fuera de estos ríos es imposible de desarrollar. A ver, ahí está. Es imposible desarrollar. ¿Por qué? Porque esto es un desierto muy, me sale la palabra agresivo, pero no es la palabra. En realidad es un desierto muy difícil donde la vida sea posible. Fíjense que prácticamente debe haber pueblos acá, estoy seguro, pero prácticamente no aparecen en el mapa. Y es más, si buscamos, correcto acá, ahí está. Vamos a poner fotos tal noche. Fíjense. Observen algo.
Miren esto. Lo pueden observar. ¿Saben qué es esto? El río. El río El Nilo. río. En realidad esto es Egipto. Esta es una foto que se tomó desde el espacio. Observen esto acá. Esto es Israel, acá. Y estas son las luces de noche. Es decir, son fotos satelitales de noche. ¿Me siguen hasta acá? Y si ustedes observan bien, lo que nosotros estamos viendo es más que nada las luces de la ciudad. Y en realidad estas luces de la ciudad nos muestran la concentración poblacional, nos muestra la concentración poblacional en esta región. Observen que esto acá es el Mar Rojo, todo esto es un mar, es el Mar Rojo, y pueden ver que hay algunas luces que es en la zona costera, lo mismo del otro lado. Está acá la península del Sinaí, y acá tenemos, por ejemplo, todo lo que es Israel, con sus diferentes ciudades, y esto es el mar Mediterráneo. Esto negro es el mar Mediterráneo. Claro, como es de noche no se ve perfectamente bien. Pero si nosotros miramos todo lo que es el delta de Egipto, es justamente esto acá. ¿Se entiende? Esto. Y esto acá, esta otra cuestión serpenteante amarilla, es justamente el curso del río Nilo. Que las grandes poblaciones en Egipto se encuentran pegado al río Nilo. Por ahí podemos llegar a encontrar esto acá o esto acá, o lo mismo acá, que deben tener obviamente, no sé cómo harán, pero bueno, tienen pozos de agua. Y acá se ve mucho mejor, inclusive en esta imagen, esta otra imagen satelital. Se puede ver, se puede observar perfecto cómo es el curso del río Nilo. Bueno, ¿qué quiero decir yo con esto? Que hasta el día de hoy, con toda la tecnología que se tiene, hasta el día de hoy, fíjense cómo la población se sigue concentrando en el curso del río Nilo. De lo cual demuestra, refuerza la idea de cómo el río Nilo es tan importante para la vida humana. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Ahí dejo de compartir y vamos a continuar. Bien, entonces, tenemos justamente esa cuestión del río Nilo. A ver, la primera cuestión que nosotros teníamos, la primera consigna que tenían que hacer, realizar una descripción sobre las características físicas del espacio en donde se desarrolló el Antiguo Egipto. Bueno, en parte ya lo vinimos diciendo. Este río, digamos, se cursó grandes desiertos que actuaban como una suerte de barrera natural frente a las invasiones de otros pueblos. Es decir, ahora voy a compartir de nuevo porque al final se busca. Todos los pueblos que vivían hacia el este de Egipto, este desierto actuaba como una suerte de barrera. Y todos los pueblos al oeste de Egipto también actuaban como una barrera natural que hacía muy difícil invadir Egipto, lo cual no era imposible, pero era muy difícil. ¿Está? Inclusive se desarrolló toda una población en la zona sur, acá del Sudán, ¿sí? Que era la famosa Nubia, ¿no? Que también era muy importante esta región del sur porque hay grandes cantidades de mina de oro y de diamantes. De lo cual acá todo el oro que los egipcios tenían lo conseguían acá en la zona sur, en Sudán. ¿Está? Aún así, estos pueblos, digamos, tenían una gran protección que era el desierto, que era una zona muy difícil, de muy difícil ingreso. Los romanos en su momento inclusive lograron conquistar parte de Egipto, pero no lograron conquistar todo por una cuestión muy simple, porque el desierto hacía muy difícil el avance no solamente avance, sino también poder sostener las conquistas que se conseguían en esta zona, porque conquistar se podrían llegar a conquistar, el tema era poder sostenerlo en el tiempo. ¿Está? Bueno, esto le da una gran ventaja al pueblo egipcio, ¿no? y al Estado egipcio, es decir, al poder egipcio para poder sostenerlo. Bien. Vamos a continuar con la otra consigna. Denme un segundo, por favor. La segunda dice, explicar el control y aprovechamiento del agua en el río Nilo. Esta es una consigna que ustedes lo toman muy a la ligera. ¿Qué quiero decir muy a la ligera? No le dan importancia a ustedes
a esta consigna cuando yo en realidad la considero muy importante. Es decir, la consigna número 2 es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad acá ustedes me tienen que explicar cómo hicieron los egipcios para poder controlar, aprovechar el río Nilo. Obviamente que acá es donde ustedes tienen que empezar a identificar y mencionar y explicar cada una de las actividades económicas que se desarrollaban en torno al río Nilo. Obviamente, al río Nilo, ¿para qué se lo utilizaba? A ver, explíquenme un cachito. Menciónenme en alguna actividad que se, o algún aprovechamiento. ¿Perdón? La pesca. Bien. No es la primera que yo hubiera mencionado, pero está muy bien igual, ¿sí? Porque esa la iba a mencionar igual, la pesca. ¿Qué más aparte de la pesca? Nada más. Hacían, lo aprovechaban para hacer canales de desagüe y diques. Bien, ¿y para qué se La utilizaba zona esto? fértil. Sí, Para las ¿para qué se cosechas. utilizaba? Para Muy las bien. cosechas. Para inundar los campos, ¿se acuerdan cómo hacían en la antigua Sumer? Que hacían estos canales de riego. Bueno, lo mismo hacían en Egipto. Lo mismo hacían en Egipto. Hacían canales, el agua pasaba en estos canales, inundaba los campos y lograban regar. Pero aparte, el río Nilo tiene algo que no lo tenía tampoco el río Tigris o el Éufrates. Que, es decir, estos dos ríos no tenían esto que sí tiene el río Nilo, que ahora lo voy a explicar. Pero yo antes de utilizarlo para la pesca, utilizarlo para lo de riego, hubiera mencionado otro antes, que es bastante obvio, pero no me lo están mencionando. ¿No? Para el pueblo el agua, ¿Para qué, Josefina? para el pueblo, para que, Para la como lo usamos para la nosotros el agua siembra. para tomar agua, para lavarla. Exactamente, Josefina, sí. A ver, en una zona, no importa la zona del planeta de donde vos me hables, es imposible hacer, poder sostener una semejante cantidad de población sin una gran fuente de agua para que la gente pueda beber. De hecho, nosotros estamos en este momento con un serio problema con Mendoza porque nos quieren construir un dique y va a limitar el uso del agua del río Colorado. Allá. Me aturdí. A ver, el río Colorado, que es de donde nosotros tomamos agua. Si nos llegan a cortar el río Colorado, estamos sonados, no sé cómo vamos a hacer para poder, la vida en sociedad es imposible, no solamente para tomar, también precisamos otras cuestiones que son fundamentales. Imagínense no poder ir al baño. Para eso también precisamos agua, para bañarnos, lavar la ropa, es decir, hay 3 millones de cosas que se necesitan fundamentales para la vida, pero en especial tomar agua. La hidratación en el cuerpo humano es importantísima, sin eso nos morimos. O sea, no estamos hablando de un tema, bueno, la piel nos va a quedar un poquito seca. No, estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. O sea, sin agua la vida es imposible. ¿Me siguen hasta acá? También me parece que era en un lugar de Egipto que no había ni agua y usaban el jugo de los cactus para beber, que tenía como un agua. No sé cuán potable es el agua de cactus. No lo tengo en claro, la verdad. Pero sí es cierto que los cactus adentro tienen agua, como la sandía. Irónicamente son todas frutas, la sandía o el cactus, que no es una fruta, es una planta, son todas plantas de desierto. Por eso es que hacen tanta concentración de agua.
Pero sí, es cierto lo que vos decís. Ahora, te repito, no tengo muy en claro si el agua de cactus es potable o no. No lo sé. Eso te la debo esa. Pero saliendo de eso, dejando de lado ese detalle, la realidad es que primero se utilizaba el río Nilo para poder satisfacer necesidades básicas, como tomar agua. Segundo, es cierto, lo utilizaban como canales de riego, la utilizaban para la pesca, la utilizaban no solamente para eso, sino que también la utilizaban como una forma de comunicación, porque con las embarcaciones permitía el transporte de mercadería y de personas. ¿Está? Quinto, utilizaban al río Nilo también como una cuestión de... bueno, ya un poco lo venía diciendo, lo dije recién con el tema de la comunicación, para poder sostener el imperio, ¿no? A través de la comunicación del gobierno. Entonces, los mensajes del gobierno, del faraón, viajaban todo por el río Nilo. Ustedes miran, ¿cómo que viajaban por el río Nilo? Bueno, sí, obviamente usaban embarcaciones que llevaban estos mensajes, ¿está? Inclusive el comercio a lo largo del río Nilo fue fundamental, porque, por ejemplo, para poder hacer las pirámides tenían que traer las piedras del sur de Egipto a cientos de kilómetros, y para eso entablaron toda una línea comercial, es decir, todo un circuito comercial que les permitía poder obtener las piedras y que, bueno, económicamente pueda ser posible, no solamente técnicamente hablando. Que después vamos a hablar cómo hacían el tema del transporte de las piedras. Es decir, las piedras que están hechas, las famosas pirámides, son piedras que las traían a cientos de kilómetros río arriba, ¿no? del Nilo. Este detalle no lo dije. El río Nilo, permítanme un segundito, que comparto nuevamente la pantalla. El río Nilo no corre desde el norte hacia el sur, corre al revés, corre desde el sur hacia el norte y desemboca. Esta es la desembocadura, es decir, el río Nilo acá termina, en lo que es el mar Mediterráneo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? A diferencia de los ríos de acá que corrían de norte a sur. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, justamente tiene que ver con que acá, por la curvatura de la Tierra, pero también por este tema, en esta zona acá existen justamente toda una cadena montañosa que es de donde surge el río Nilo, ¿está? Y el río Nilo justamente corre, como toda agua, corre del lugar más alto al lugar más bajo, y así van corriendo. Por eso nuestros ríos corren siempre de oeste hacia el este, porque van de la zona más alta, que son la cadena montañosa de los Andes, hacia el mar. Y acá sucede exactamente lo mismo, pero en otro sentido. Corre desde el sur, cadena montañosa acá, hacia el Mediterráneo. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Estoy claro? Bien, perfecto. Entonces, en este recorrido, el río iba juntando algo que lo terminaba depositando en toda esta zona, que era fundamental para el cultivo. ¿Alguien sabe? ¿Qué se iba juntando? Este profesor también hace cada pregunta. Sí, pero qué buena pregunta para hacerla en el integrador, así, ¿eh? Muy interesante. Sí, dale. ¿Qué te juntaba, David? No sé. Bueno, no te hagas drama, David. No te hagas drama, lo voy a decir yo porque me quedan 3 minutos y no quiero que la idea quede perdida. Lo que se iba juntando... bastante parecido, no es la respuesta correcta, pero vamos bastante cercano. El barro. Sí, pero no es barro propiamente dicho. ¿Perdón? No es... Como una arcilla.
En realidad lo que se juntaba, el nombre correcto es limo. Eso es lo que se juntaba. Sí, sí, sí. Es un barro, como venías diciendo vos, Josefina, como decís vos también, David, porque barro en última instancia es tierra mojada, sería barro, pero era más que eso. Es decir, el recorrido del río Nilo iba arrastrando esto, que era el famoso limo, que era un barro increíblemente fértil, que al día de hoy lo sigue siendo, dicho sea de paso. No es que dejó de arrastrar ese limo, no, hasta el día de hoy es un ciclo natural. Ese limo, en realidad ese barro, muy fértil, se deposita a los costados, ¿no?, de las orillas del río Nilo, y este barro es la capa fértil que necesitan ellos para poder justamente sembrar. Porque ustedes no se olviden que esta es una zona increíblemente desértica. Esto que vemos amarillo no es casualidad, es justamente esto lo que estamos viendo. Es un desierto puro, y si nos Es alejamos desierto. pero desierto mal, o sea, no es que vos tenés una semilla, regás y ya está, y la va a salir la planta. No va a pasar nada, ¿por qué? Porque es tierra muerta, literalmente. Y gracias a este limo es que al día de hoy se puede seguir sembrando y cosechando. Sin esta capa fértil, imposible. También me parece que con el limo, hacían como una planta toda a la orilla del río. Claro, porque en realidad, bueno, esto lo voy a explicar mejor, voy a ampliar la idea de la clase que viene, cuando expliquemos el sistema de cultivo. Pero el limo, digamos, en realidad, cuando venía el limo, en realidad crecía el río Nilo, es decir, inundaba hacia los costados, y esto hacia los costados, se depositaba el limo, el agua se retiraba y quedaba todos los costados del río Nilo, quedaba todo campo fértil. Igual ustedes tienen dibujos ahí en el cuadernillo que les explica este concepto del limo. Pero bueno, chiquitos, lamentablemente se está por cortar. Vamos a continuar en la clase que viene. No se hagan drama. Nos estamos viendo. Y ahí voy a terminar de explicar todo esto. Despreocúpense. Si hay algo, anótense la pregunta que no se entendió, que yo se los explico la semana que viene. ¿Estamos? Sí. Bueno, chiquitos, los dejo acá porque ya se corta. ¿Estamos? Que les vaya muy bien. Chao, chao. Bueno, gracias. Ok. Chao. Igualmente. Igualmente. Chao. Chao.